Buenas. El equipo 3 está conformado por Guillermo Andrés Guerra Cubero, Placina Mercedes Jarón Alvarado, Gustavo Enrique Berizales Sánchez y Jenny Carmona. Expondremos el tema número 11, el derecho de acrecer, en la Carta de Derechos Civiles y Sucesiones. El derecho a acrecer es la facultad de los coherederos de aumentar las partes que les corresponden a la herencia, cuando uno de ellos no puede o no quiere recibir la herencia. Este derecho está basado en la voluntad de las partes de otorgar conjuntamente a toda la herencia una serie de coherederos. El llamamiento a la herencia, la llamada delación, puede ser realizada a favor de una o varias personas. Este llamamiento a varias personas puede ser de dos maneras. Cada uno de los herederos es llamado a una parte de la herencia. Si alguno de los llamados no hereda, la porción vacante irá a los herederos legales, siguiendo las normas de la sucesión intestada. Esto es, la sucesión sin testamento, por ejemplo, a un heredero una casa y a otro un chalet, dos bienes perfectamente diferenciados. Cada uno de los herederos es llamado conjuntamente al total de la herencia. Cuando uno de los herederos no puede recibir la herencia, los demás tienen el derecho de acrecer. Está fundamentado en el artículo 982 del Código Civil. Para que la sucesión testamentaria tenga lugar de derecho a acrecer, se requiere lo siguiente: llamamiento de dos o más a una misma herencia, que dichas personas no se les asigne una parte especial de la herencia, se tenderá hecha la designación por parte solo el caso que el testador haya terminado expresamente una cuota para cada heredero. La frase mitad se refiere a las partes iguales, no excluye el derecho de acrecer, sino que se considera que se hace un llamamiento a la totalidad. Además, el Supremo ha entendido que la designación por partes numéricas iguales tampoco excluye el derecho de acrecer. En sentido contrario, podemos excluir el derecho de acrecer siempre que sea a cada heredero dueño de un cuerpo de bienes separado, o este derecho lo incluye el propio testador. Mi compañero Guillermo continuará con el siguiente punto. Saludos, estimados participantes de la Universidad de Yacambú. Mi nombre es Guillermo Guerra y voy a estar conversando acerca de las causas del derecho de acrecer. Como ya los compañeros han conversado acerca de los demás puntos, vamos a estar hablando acerca de las causas y debemos entender que cuando uno o más llamados a la herencia, que sean llamados conjuntamente a heredar, dice que no quiera o se niega a recibir la parte que le corresponda, entonces esto va a originar el derecho de acrecer. Pero no solamente esto, sino existen otras causas las cuales van a originar este derecho. Es importante que nosotros conozcamos acerca de cuáles son esas causas. Podemos entender que cuando alguna de las partes, ya sea que se niegue o renuncie a esa parte de la herencia que le correspondía, entonces esto también va a dar derecho del derecho de acrecer a la otra persona, suponiendo que sean dos, pueden ser uno o más. También nosotros debemos conocer acerca de que si la persona, uno de los llamados a herencia, dice que si no es o no tiene digamos la condición jurídica específica para heredar, tampoco podrá hacerlo, y entonces podrá dar derecho a crecer. También nosotros debemos entender acerca del lapso, que si dice que si una de las personas llamadas o las personas llamadas a la herencia deja transcurrir un lapso de más de 10 años, podemos entender de que ya eso dará pie a que la persona que tenga en ese momento el uso de los bienes, o que sea la heredera la persona que ha heredado todos los bienes o que esté en uso de ellos, dice que podrá hacer uso de los mismos. Todas las cosas de la herencia dice que podrán ser suyas, siempre y cuando previo el cumplimiento de las leyes y de este derecho, ya que tendrá que solicitarlo como tal. Dice que no puede quien haya premuerto al causante y no quiere quien renuncie. Por supuesto, si hay una de las personas involucradas en este proceso de heredar, dice que renuncia a la misma, entonces se entenderá como tal que no quiere hacer
uso o no quiere recibir tal porción que le corresponde. Entonces, en cuanto a las causas que originan el derecho de acrecer, también debemos entender que si la persona es incapaz de recibir, ya sea porque lo prive la ley para recibir herencia o para estar en facultad, en uso de sus facultades, entonces tampoco podrá heredar. Y esto dará derecho a la otra o a una de las partes. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Blasina Arón y voy a hablar sobre los requisitos y efectos del derecho de acrecer. Iniciaré con los requisitos. Como primer requisito, es necesario que en una misma disposición testamentaria sean llamados conjuntamente dos o más herederos. Número 2, no opera el derecho de acrecer si el testador ha hecho distribución de cuotas, pues en este caso cada heredero es instituido por la parte que se le asigna. Número 3, es preciso que haya una porción vacante por cualquiera de las causas ya mencionadas por mi compañero anteriormente y que sobre esta porción no opere el derecho de representación que favorecería a quien fueren llamados en lugar de coheredero que no quiso o no pudo aceptar. Y por último, es necesario que el coheredero a favor de quien se establece el derecho de acrecer haya aceptado la herencia, pues en caso contrario no se favorecerá con este derecho. En cuanto a los efectos del derecho de acrecer, tenemos como primero, la porción vacante se distribuye proporcionalmente entre los otros coherederos o colegatarios según sea el caso. Número 2, los coherederos o colegatarios a quienes en virtud del derecho es atribuida la porción vacante, soportan también proporcionalmente las cargas y condiciones a que el coheredero o colegatante faltante estaría sometido. Y por último, en caso de que no haya lugar al derecho de acrecer por falta de uno de los requisitos esenciales, la porción vacante favorecerá a los herederos intestados si es una cuota de herencia, y si es cuota de legado irá en beneficio de quien deba satisfacerlo, es decir, del heredero. Si estos son varios, se repartirá entre ellos, siempre por supuesto con las cargas que hayan al lugar. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Belisario. A continuación voy a hacer una exposición sobre lo que es la exclusión y casos prácticos del derecho de acrecer. Bueno, primero que todo lo que es la exclusión. La exclusión no es más que la acción de excluir a un heredero o legatario de la herencia que le corresponde. Una vez que esto sucede, que ese heredero o legatario ha sido excluido, entra en vigencia o entra a llevarse a cabo lo que es el derecho de acrecer. En el Código Civil venezolano, el derecho de acrecer se presenta por tres elementos: cuando hay el fallecimiento del elegido, cuando hay la incapacidad de suceder por una situación indigna o cuando hay una simple renuncia a esa herencia. En lo que respecta a los casos prácticos, bueno, tenemos el primero. El señor Juan X nombra de forma conjunta varios herederos o legatarios, pero sucede que uno de ellos muere cuando ya había fallecido el testador. Por lo tanto, ahí se activa el derecho de acrecer y le correspondería entonces a los otros herederos lo que le iba a corresponder al heredero que falleció. Otro caso es, por ejemplo, el señor Pedro Y es uno de los herederos de Juan X, pero se comprueba que Pedro Y cometió un delito en contra de un hermano de los que están dentro de esa sucesión. ¿Qué sucede? Que también que ese delito, dentro de la normativa legal vigente de nuestro país, tiene una pena de prisión mayor a 6 meses, por lo tanto esa persona se transforma en incapaz por indigno y no puede recibir la herencia.
y esa misma pasaría al resto de los herederos. Gracias por su atención.